Este día, el doctor Jorge Castañeda, en su espacio periodístico de Milenio Diario, publica una nota importante señalando que más allá de lo que está ocurriendo con las protestas derivadas de la no aplicación de la evaluación magisterial y de las travesuras de la CENTE, dice Jorge textual, él pone énfasis en una nota que se publicó el 15 de junio en el periódico The Washington Post, preguntando qué hay detrás del frenesí de compras militares del gobierno mexicano, revelando datos importantes, señalando que nuestro país adquirió más de $1,000 millones en equipo oficial, desde 320 millones de balas hasta 24 helicópteros Black Hawk y 2,200 Humvees. Esto es lo que se publica en The Washington Post y en lo cual recala el periodista, analista político Jorge Castañeda, a quien agradezco como siempre su colaboración en su espacio, su espacio. Doctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Gusto de saludarte. Dices que gracias, igualmente Jorge, dices que andamos muy distraídos con el tema magisterial y sus derivados y no estamos poniendo atención en cosas realmente de fondo como esta que tú señalas hoy en tu artículo de Milenio. Bueno, es que si la segunda parte del artículo del Post y que yo cito, si suman la ayuda oficial y las ventas de gobierno americano y de empresas americanas a México en estos 2 años, son 3.5 mil millones de dólares. Es una gran cantidad de dinero que puede ser muy justificada, nada más que no se entiende muy bien cuál es la justificación. Pero el problema quizás, Pepe, que ha surgido ahora es que al final de ese artículo varios analistas americanos decían que Estados Unidos debía preguntarse si esas ventas de armas tan voluminosas se justificaban en un país donde se decía que había muchas violaciones a los derechos humanos. Bueno, eso lo decía el periodista o algunos analistas citados por el Post hace una semana. Hoy lo dice el Departamento de Estado, es decir, el que decide si se venden armas o no. Y eso ya se vuelve mucho más complicado. Sí, hoy el Departamento de Estado en Washington está diciendo que en México persiste la impunidad por la violación a los derechos humanos. Y mencionan en particular el caso de Ayotzinapa, el caso de Tlatlaya, mencionan el informe sobre la tortura del Comité de Naciones Unidas encabezado por el argentino Juan Méndez, que fue denostado, vilipendiado por funcionarios del gobierno mexicano, y pues todo esto ya crea una situación un poco distinta, donde estamos entrando en una categoría que a mí donde no me gusta estar, pues países que compran enormes cantidades de armas a Estados Unidos y que luego son cuestionados por violaciones a derechos humanos, posiblemente con esas armas que compraron. Es el peor de los mundos posibles. ¿Tú vislumbras que todo este armamento es para que el ejército y las Fuerzas Armadas cuenten con los elementos para someter a los descontentos del régimen? No, para nada. Yo creo que son mucho más para la guerra que sigue Peña Nieto después de Calderón contra el narco y el crimen organizado. No lo dudo, pero en esa guerra también se violan los derechos humanos. Yo no soy de los que piensan, Pepe, como cierto gobernador de cierto estado cercano a la Ciudad de México, que los derechos humanos no son para las ratas, son para los rateros, para los sicarios, para los narcos también. Yo sé que mucha gente en México no comparte esa opinión, pero yo sí. Entonces el problema ahí es que si lo que dice el Departamento de Estado es cierto, no porque lo diga el Departamento de Estado, sino porque ellos son los que nos venden todas estas armas, pues entonces sí estamos en una situación bastante complicada. Que lo diga Amnistía Internacional, que lo diga Human Rights Watch, que lo diga el comité, el relator sobre tortura de la ONU, el comité sobre desapariciones forzadas de la ONU, etcétera. Bueno, pues eso puede ser cierto, puede no serlo, puede uno estar de acuerdo con ellos o no. Esa es una cosa. Cuando ya entramos en una dinámica de compra de armas, créditos para comprar armas, refacciones para las armas que compramos, instructores para enseñarnos a usar las armas que compramos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a la vez el gobierno que nos vende todo eso, que nos suministra todo eso,
declara que persiste la impunidad y que se producen incidentes de tortura, de desapariciones forzadas, etcétera, etcétera, etcétera en México, entramos en una dinámica muy peligrosa para el país y para el gobierno de México. Un gran peligro, un peligro importante, y lo que se apunta, ¿no? El gobierno no ha tenido la bondad de informar. Pues de esa cantidad de compras, tal y como lo plantea el Washington Post, por lo menos yo no me había enterado. No es imposible que en la página de la Sedena y en el presupuesto de egresos de estos últimos 2 años, todo eso aparezca. Yo no me había fijado, tal vez haya personas que sí se hayan fijado y que sí lo sepan, yo no, pero me da la impresión que sí es un poco una noticia, no simplemente porque de no serlo, pues todo el mundo ya lo hubiera comentado y ya todo el mundo hubiera dicho si les parecía bien o les parecía mal. Yo no creo que sea un secreto, no creo que el gobierno esté escondiendo nada, simplemente creo que prefirieron pues no divulgar con gran publicidad la noticia, o nadie hizo las sumas y las puso en un contexto comparativo como sí lo hizo el corresponsal del Post en México. Pero el hecho es que ahora se nos suman estas dos cosas, compras de armas y crítica muy fuerte por parte del Departamento de Estado en su informe anual sobre derechos humanos, el cual está obligado a entregarle al Congreso por ley, no lo hace por gusto, es por una ley norteamericana, justamente para que el Congreso de Estados Unidos decida si quiere aprobar la venta de armas a países que según el propio Departamento de Estado violan los derechos humanos. Para eso es esa ley. Pues te agradezco, Jorge, el comentario sin duda relevante hoy comentado aquí en Grupo Fórmula, publicado en Milenio Diario. Gracias, Pepe, te mando un fuerte abrazo. Igualmente para ti, el doctor Jorge Castañeda, politólogo, haciendo estos cuestionamientos.